todos fanáticos de The Boys, hoy vamos a profundizar en uno de los momentos más importantes de la cuarta temporada, la muerte de Victoria Newman. Pero no solamente exploraremos este evento, sino que también analizaremos cómo una escena tan crucial hace que este momento sea muy pero muy sombrío. Prepárense para un análisis completo y el impacto emocional que pudo haber causado. Antes de entrar en la escena crucial, es importante entender quién era Victoria Newman. Newman es una de las super más poderosas con la capacidad de explotar cabezas con la mente. A lo largo de la cuarta temporada, su papel se vuelve más esencial en el plan de Homelander y Sister Sage para tomar el control del gobierno. Victoria Newman aparece inicialmente como una política, pero pronto se convierte en una amenaza considerable, poniendo a prueba la moralidad de los personajes y el equilibrio de poder en la serie. Ahora, vamos a profundizar en la escena que hace que la muerte de Newman sea aún más perturbadora. En el episodio final de la cuarta temporada, Butcher ejecuta a Newman de una manera fría y despiadada, pero lo que realmente añade una capa de tragedia a este momento es el hecho de que lo hace frente a la hija de Newman, Zoe. Victoria Newman había intentado negociar y buscar una salida para redimirse, mostrando signos de arrepentimiento. Sin embargo, en esta escena Butcher no le muestra piedad. Este acto revela un lado oscuro de Butcher que cuestiona su moralidad. ¿Hasta dónde está dispuesto Butcher a llegar en su misión para erradicar a los super? Su falta de compasión y la ejecución brutal de Newman subrayan cómo su misión ha corrompido su humanidad, especialmente en el destino de Zoe. Veamos cómo el futuro de Zoe en el Instituto Red River, un orfanato notoriamente brutal y abusivo creado por Vought para los niños con habilidades especiales. Este lugar representa todo lo que Newman había intentado evitar para su hija. Añade una dimensión aún más trágica a la muerte de su madre. ¿Y qué significa esto para la narrativa en la serie? Victoria Newman había pasado su propia infancia en Red River y había luchado para escapar de su pasado con la esperanza de ofrecerle a Zoe una vida mejor. Ver a Zoe en este entorno cruel es una ironía dolorosa y un recuerdo del impacto devastador que la violencia y las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden caer en la vida de los inocentes. Con el futuro de Zoe en el Instituto Red Rivers, ahora es el momento perfecto para analizar cómo este acto afecta a Butcher y su papel en la serie. Vamos a examinar cómo la decisión de Butcher de asesinar a Newman frente a su hija cambia nuestra percepción de él y qué significa esto para su evolución como personaje. Y es que la forma en que Butcher elimina a Victoria Newman no solo revela mucho sobre su carácter, sino que también plantea preguntas sobre su moralidad. Aunque Butcher siempre ha tenido un lado oscuro, este acto muestra cómo ha cruzado la línea. Y ahora nos preguntamos, ¿se ha convertido Butcher en un villano despiadado como Homelander? Y es que su disposición a sacrificar la empatía y la humanidad en su misión plantea serias preguntas sobre su moralidad y la decisión en la que se mueve como personaje. Recordemos que Butcher está obsesionado con erradicar a todos los super y en este proceso está perdiendo su humanidad. Este momento de crueldad extrema muestra cómo su búsqueda de justicia ha corrompido sus principios y lo ha llevado a tomar decisiones moralmente cuestionables. La línea entre héroes y villanos se vuelve cada vez más confusa, mostrando cómo la circunstancia puede cambiar la naturaleza de una persona. Finalmente, con la evolución de Butcher y el impacto de Zoe claramente establecido, vamos a examinar cómo este evento se integra en los temas centrales de la serie. La tragedia de Victoria Newman y el destino de Zoe muestran cómo las acciones de los personajes pueden tener consecuencias devastadoras para aquellos que quedan atrapados en el fuego cruzado. En resumen, la muerte de Victoria Newman en la cuarta temporada de The Boys es un momento cargado de emoción y oscuridad, cuyo impacto crece aún más cuando Butcher elimina a Victoria Newman frente a Zoe. Este acto de brutalidad no solo señala lo peligroso que es Butcher, sino que también nos hace pensar en el destino de Zoe. Todo esto que le ha estado sucediendo a Zoe solo refleja el costo humano de la violencia. ¿Qué opinan ustedes sobre el desenlace de Newman y el destino de Zoe? ¿Cómo creen que la brutalidad de Butcher afecta en su papel en la serie? Déjenme sus comentarios y teorías aquí abajo. Si disfrutaron el video y quieren más análisis como este, asegúrense de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse futuros contenidos. Gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos en el próximo video.